siempre trato, no por cuestiones políticas, sino por equidad simplemente, de que seamos tantos hombres como mujeres en este mundo, en esta escuela, en esta mesa. Pero Rosita es una de las pocas profesoras que tenemos. En realidad tenemos muy pocas profesoras en la escuela, en el área de literatura digo, ¿no? En lingüística sí creo que tenemos mayoría de profesoras mujeres, ¿no? Pero en literatura tenemos muy poquitas, y una de ellas es Rosa, y también quería que escuchemos algo de su lectura. Pero ya ha llegado, menos mal, en correo violento, expreso, el libro para que el profesor pueda darnos una pequeña lectura. Este es el prisionero 2017. Este texto, por cierto, después sufrió algunas alteraciones, creo que no sustanciales. Es de la tercera parte que la denomino, o sea, las dos partes, una es Al filo de la gravedad, la otra es La estación Machay, ¿no? Y bueno, ya entonces, 3. En la avenida de las luces de peligro. Es peligroso alejarse de los poetas, pero es más peligroso alejarse de los jóvenes poetas. 1. En la avenida de las luces de peligro, el uno, como un estandarte en el cielo, ha desteñido la mirada del cordero y destrozado los ecos de los ruiseñores. Allí no son hermosas las aguas doradas de febrero, nada nuevo como un pecho amamantando nos sonríe, y las canciones, por su inocente caligrafía, soplan entumecidas las cenizas del espanto con llantos de maternidad. 4. En la azotea de un edificio calcinado está mi hacienda. Allí fabrico chocolates y corrijo esta metalengua, desbarrancada en diccionarios, letrinas y basurales. Allí me deshojo peor que los libros o los árboles, y no salen renglones de mi boca, ni sombra de mi enderezada nariz. Allí escribo mucho humo, y como una antena de televisor tiemblo, o como la humedad costeña resuma, e igual que la fruta del valle, de estación en estación me aprieto, me exprime, y vitaminas o venenos polvo, como la cruz en la cima de los cerros, nada miro, no estoy dispuesto a cargar el peso de las banderas agitadas del barrio, los números acribillados en las calculadoras, las esquinas nacidas de rajados pies descalzos, porque los timbres no son trinos entusiasmados, cubiertos de seda, ni los versos animados que destilo hurtan una sola milésima de segundo a los controles digitales. Mas no pretendo lanzarme hacia la avenida de las luces de peligro, solo extraigo la mano del juicio enraizada hasta las amígdalas, la dentina genital que renuncia a ser camino, esos haces siniestros bajo las mangas de los curanderos. 5. Encerrados en sus autos, los poetas cuelgan de los tibanes y no piensan en las cintas blancas y amarillas que ajustan sus lápices como cinturones, sino sueñan reventar esos globos danzando a ras del asfalto como cabelleras volantes y engominadas. Entonces, los poetas ponen los dedos donde no deben y digitan y escriben una carta que guardan bajo la lengua como una multitud despavorida que llega sin estampillas. Entonces, los poetas ponen los dedos donde no deben y unos trazos de ingeniero pintarrajea como palotes infantiles o muñecos de plástico. Entonces los poetas ponen los dedos donde no deben y digitan y escriben unas notas de prensa pisoteadas con gotas de
puntos suspensivos. Ahora sí, el turno de Rosa Núñez. Muchísimas gracias, sobre todo a Pilar Díaz, el director de la escuela. Igualmente, agradezco mucho la presencia de mis colegas José Gabriel, Jorge Montesa, José Villalba, y especialmente también la de ustedes, porque después de bastante tiempo creo que estoy en un auditorio con colegas y estudiantes, y más aún es la primera vez creo que nos reunimos para hacer una lectura de nuestro trabajo creativo, ¿no? Casi siempre estamos en cuestiones académicas, pero esta vez me parece muy propicio, sobre todo porque es el aniversario de nuestra escuela, de nuestra universidad, y qué mejor que dar cuenta de nuestra producción. En mi caso, tal vez algunos de ustedes sepan que yo he dedicado la parte creativa al ámbito de la narración, específicamente al ámbito del cuento. En el año 2004 publiqué un libro de cuentos llamado Objetos del Tocador. Varios de esos cuentos los trabajé en los talleres de creación, de escritura creativa que dirigió Willard Díaz con Osvaldo Chanove. Y bueno, un día me tenía que animar a publicar, ¿no? Y ese año fue el 2004. Estos cuentos, varios están ambientados en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, algunos en la universidad en este ámbito, porque en realidad es mi alma mater y la vida universitaria es casi el 80% de mi vida actual. Y ahora, actualmente, yo en estos últimos años he seguido escribiendo cuentos, relatos, y tal vez siempre con intención de una novela, pero espero que para el siguiente año pueda publicar un nuevo libro, pero ya con una mirada y un género incluso distinto al que he venido trabajando. Este cuento que les voy a leer ahora es un poco largo, así que solo voy a leer una parte. Creo que tiene una combinación, es una mixtura porque trato de hacer confluir dos géneros. Introduce un poco el elemento fantástico, no lo van a poder escuchar porque está casi al final. Pero bueno, ustedes ya dirán, de hecho es algo muy provisional porque es trabajo en progreso, ¿no? Y bueno, espero que lo puedan disfrutar. El título también es provisional, obviamente. Lo he titulado La partida de Amanda. Todas sus lecturas la llevaron a concluir que el amor era el motor de la literatura universal. Durante varios días trazó en su mente la estructura del relato, aunque para ella lo realmente importante de la historia era el desenlace. La protagonista debía salvarse. La tarea que se propuso frente a su computadora poco a poco fue adquiriendo la forma de un laberinto del que Amanda no podía salir. No se trataba de una historia real, sino de aquellas historias románticas y a veces crueles que a ella le gustaba escribir en su tiempo libre. A pesar que Amanda era periodista y tenía a su cargo la página policial del diario donde habitualmente redactaba las noticias, esta vez ella sentía que su cabeza había sido reemplazada por una madeja de lana llena de nudos. Recién, al cabo de un par de horas, logró dar con la punta del ovillo y pudo concretar la primera frase. Antes del amanecer, la mujer emprendería la partida. Cuando empezó a trabajar en el diario, la destinaron directamente a la sección policial, en reemplazo de un periodista que se estaba jubilando. Necesitaban a alguien joven que cubriera las noticias locales durante el día y las redactara antes del cierre de la edición. Amanda había concluido sus estudios de periodismo en la universidad hace un par de años. Sus altas calificaciones y sus artículos publicados en revistas culturales le permitieron acceder a ese trabajo. En la entrevista que le hizo el director del diario, resaltó que leía bastante y era cinéfila, y que incluso había trabajado haciendo reseñas de series y películas para las plataformas más conocidas.
Como el director también le encantaba el cine, terminó por contratarla. Ella hubiera preferido hacerse cargo de la sección cultural, pero ese puesto ya lo ejercía otra persona. Al principio cubría 1 o 2 casos diarios de robos y estafas, que eran los delitos más comunes que se cometían en la ciudad. Grababa las entrevistas y tomaba fotografías desde su celular. Pero si se trataba de un caso muy especial, le asignaba un fotógrafo. Ahí conoció a Bruno. Apenas casi se hablaron ese día. Parecía un muchacho nervioso y taciturno. Solo el día que cubrieron una noticia sobre un incendio en el centro de la ciudad, supo algo más de él. Le contó que llevaba más de 1 año trabajando en el diario. Además, pensaba hacer una exposición en una galería con las fotografías que le tomaba su enamorada. Supo que se llamaba Vania y que estudiaba arquitectura. La imaginó muy hermosa por la forma como él hablaba de ella. Amanda le pidió que le mostrara una foto. Él accedió, mientras no paraba de fumar. Sacó una de su mochila. La tenía resguardada en su portafolio. Amanda no esperaba esos claroscuros perfectos. Apenas se divisaba la silueta delgada de la joven junto a las otras sombras de la habitación. En los días siguientes casi no se dieron. Ella cubrió sola las noticias y siguió su rutina en la sala de redacción por las tardes. Al cabo de un par de meses tuvo su primer caso de un crimen pasional. Un hombre había lanzado a su mujer desde la terraza del 5º piso del edificio donde vivían. Aunque declaró a la policía que la caída fue accidental, producto de una fuerte discusión, los vecinos corroboraron que la pareja siempre discutía y que incluso se agredía casi a diario. Amanda pudo averiguar que la mujer últimamente bebía demasiado y siempre se la veía triste cuando estaba en la piscina del último piso del edificio. En su nota, ella destacó el estado emocional de la mujer, pero no pudo evitar que el titular que pusieron los encargados de la primera página del diario fuera tan directo: lanzan a mujer desde un edificio. La fotografía no fue de Bruno, fue tomada a casi 3 metros del cuerpo inerte por otro de sus colegas. El caso continuó su curso en los siguientes días, sin prisión preventiva para el sospechoso, ni mayor interés por la prensa local, excepto para Amanda, que logró que se publicaran al menos 2 notas periodísticas más en los días sucesivos. A la semana siguiente sucedió otro hecho que conmocionó a todos. Habían encontrado el cuerpo de una mujer extranjera en el canal de regadío en las afueras de la ciudad. Al parecer, había sido asfixiada y arrojada del vehículo en que la transportaban. Nadie reclamó el cadáver. Su cuerpo terminó en la morgue. Cuando se repitió otro hecho similar, recién un grupo de sus compatriotas salió a protestar frente a una comisaría. Amanda quiso entrevistarlas, pero ninguna aceptó. Bruno intentó fotografiarlas, pero ellas lo amenazaron con romper su cámara. A pesar de ello, él logró una toma desde el balcón del recinto policial. Desde ahí pudo constatar que eran casi 70 personas que salieron a protestar, mientras los otros transeúntes les gritaban que se vayan de la ciudad. En el resto del país, los feminicidios se habían disparado en los últimos años, pero la forma como los telediarios mostraban los hechos hacía que éstas parecieran normales. Amanda pensaba que las historias de esas mujeres eran casi similares. Sus parejas no las consideraban como parte de este mundo, por eso las asesinaban sin piedad. Pronto se tropezó con historias más crueles que habían pasado en ciudades cercanas. No solo las mataban una vez, lo hacían innumerables veces. La imagen de una mujer estrangulada fue repetida una y otra vez en los noticieros de la mañana. El ángulo con que fue tomado revelaba el horror que vivió una mujer que apenas rozaba la mayoría de edad. Los ojos desorbitados. ¿Qué vieron esos momentos?, se preguntaba Amanda mientras trataba de reconstruir mentalmente los últimos instantes de aquella mujer. ¿Qué imaginó un minuto antes? La víctima había increpado furiosa a su victimario, que nunca lo había amado, y en unas milésimas de segundos su propio eco se sintió resonar en la habitación. Pensó que el hombre le había soltado de inmediato y se había llevado las manos a la cabeza, las mismas que segundos antes habían abalanzado de forma inconcebible en el delicado cuello de la joven.
Por eso él había llorado de forma inconsolable tratando de revivirla, pero la mirada de ella nunca más vería la luz. Los vecinos, alarmados por los gritos de la pareja, acudieron a la policía, mas esta tardó mucho en llegar. Aún así, el asesino no intentó huir, se entregó sin poner resistencia. Otros casos más atroces sucedieron en menos de 3 meses. Un asesino en serie apareció en la ciudad. A las mujeres que les quitó la vida les había cercenado una parte de su cuerpo. A una mujer de 20 años la encontraron sin manos, a otra cercana a los 30 sus piernas. A la que tenía unos 40 la dejó sin ojos, el horror completo antes que él mismo se disparara a la cabeza. Un demente que ocupó las primeras planas de los periódicos por más de una semana. Quizá hubo otros casos más, pero nada era certero, porque las investigaciones de la policía no dieron respuestas a tantas desapariciones antes y después de esos crímenes. Bueno, lo voy a dejar ahí para dar también con mi colega. Muchas gracias. Me place sobremanera que nos esté leyendo ahora un avance de su trabajo, porque después de ese primer libro uno esperaba más, ¿no? Nos dejó en suspenso y espero que pronto nos sorprenda con la publicación de su segundo, sería, ¿no? Su segundo libro. Jorge, por favor. Muy buenas tardes. También, por supuesto, quedo agradecido con la invitación. Es bastante grato compartir la palabra creativa en estos casos. Yo vengo trabajando desde hace un buen tiempo un libro de cuentos. Siempre tengo algo que estoy trabajando, también académico, de manera simultánea, algo creativo. Y este libro casi está terminado, bueno, pero eso he dicho hace 2 años. Así que con fe espero que esté publicándose el próximo año. Es un libro que incluso ya tiene título. El título es Mujeres de espejos rotos. Desde que leí a Italo Calvino, uno que considero uno de mis maestros personales, particularmente el libro Los amores difíciles, concibo los cuentos, el libro de cuentos de manera unitaria, ¿no? Que haya un hilo común entre todos los cuentos. Por supuesto, el cuento debe ser independiente, pero no tan independiente. Busco que haya una unidad entre todos ellos, ¿no? La unidad en este libro es que todos los protagonistas son protagonistas femeninos, mujeres, son historias de mujeres, ¿no? Y para esta ocasión he decidido ofrecerles el cuento más breve. La mayoría son cuentos largos, solo hay uno que es breve como para este tipo de lecturas y un adelanto de un cuento largo. El primero se titula Nina. La narradora es la misma protagonista. Dice: tú sabías lo mucho que te he querido, Víctor, pero también sabías qué es lo que más quiero en esta vida. En mi pueblo todos se iban a las ciudades, solo los hichus y sus silbidos se quedaban. Ya casi no había quien cantar. Por eso llegué a Arequipa, a un cerro de invasión. Porque en la ciudad misma ya no hay lugar para nadie. En aquel cerro el agua escaseaba y nos alumbrábamos con velas por las noches. Trabajé pintando las uñas a las señoritas en un salón de belleza del centro y me había comprado mi cocina a gas. Me hice hacer un cuarto de mapresa y cerqué mi lote con esteras. Cuando empecé a cantar en los escenarios te conocí. Un tiempo después te viniste a vivir conmigo. En la alegría llamaba a mi lote mi casa. Pero tú sabías que lo que más quiero es cantar. Ahora todavía no puedo cantar, solo en mi cabeza puedo. Te voy a cantar, Víctor, acordándome mucho del tiempo en el que eras bueno conmigo. Cuando recién nos conocimos, me decías chinita bonita, ojitos de miel. Después de verme en el escenario, me dijiste también Nina Ticay.
que en quechua quiere decir mi florcita de fuego. Entonces ya no me resistí ni un poquito. Esa misma noche nos fuimos en mi cuarto a querernos con todo el cuerpo. Al otro fin de semana le dije a don Enrique para que mi nombre artístico sea Ninatica. Él me había dicho que me busque uno, porque la gente ya me iba conociendo y había agarrado un contrato para que vaya al Coliseo a cantar. Esa noche me pagó 200 soles, lo que nunca había ganado, y me dijo que en el Coliseo iba a ganar el doble. Hay que producirte, decía, pero el nombre no le gustó nada. Eso no vende aquí en la ciudad. Tienes que llamarte como Estrellita de Huanta, Rosita de los Andes. Ahí está, tú eres de Purímac, ¿no? Sí, Florcita de Abancay está bueno, pero no soy de Abancay. Eso no importa, me dijo. Entonces, Nina, que quiere decir viva como el fuego, le terquié. Tampoco quiso. Una cosa es Nina Mutal, pero otra cosa es Nina de Abancay. Parece un mote de nena de Abancay. Ahí está, la nena de Abancay, queda, dijo con su cara de descubridor. Pero no soy de Abancay, le insistí. Eso no importa, ya le dije. Si sigues cantando así, quizá te pueda llevar a Lima. Allá vas a ver que no importa de qué pueblito eres. Allá solo serás de los Andes y el nombre que sea y del folclore. Más bacán sería si te pones un nombre como la J-Lo del folclore, la Shakira del folclore, algo así, vas a crecer. Quedé desilusionada con eso que decía don Enrique, pero por seguir cantando no importaba. Más bien, para mis adentros decía, seré Ninatica, solo para mí. Entonces, no sabía el significado que tenía ese nombre para los dos Víctor. Sigue en mi pensamiento cuando me anunciabas como la nena del folclore y rápido aumentabas Ninatica y me sonreías. Siempre me hacías alegrar y también alegrabas mucho a la gente cuando acompañabas mis canciones que dicen son de dolor. Con tu micro animabas, saltando, saltando, o sírvete lleno, y la gente se servía lleno y bailaba con alegría el dolor de sus corazones. Por eso creí que éramos una buena pareja. ¿Por qué cambiaste, Víctor? ¿Cuándo se te ocurrió alzarme la mano y alzarme la plata? Después de los conciertos tú eras el primero para servirte lleno, y cierto que yo también tomaba contigo, pero te enojabas cuando te decía para irnos. Querías que me quede solo para seguir tomando con mi plata. Por eso una vez te dejé un poco para poder irme a descansar. Cuando ya no quise, fuiste conmigo a la casa solo para alzarme la mano. Siempre me pedías perdón y te ponías a recordar los momentos bonitos. Y justo cuando canto en el Coliseo te pones a chupar más. Al terminar, me habían dicho para cantar el sábado también. Estaba contenta por eso. Yo ya quería irme, aunque sea sin ti. Me hubieras dejado ir nomás. Pero me seguiste al baño para pelearme y me apuñeteaste en la boca como si no valiera nada. Con mi pañuelo en la boca, sentadita a tu lado y la cabeza abajo, me quedé hasta que pare la sangre. Tú me pedías perdón un rato y otro rato chupabas. Yo me paré para decirte que era definitivo, que ya no me sigas ni vengas a mi casa. Y tú terco, como siempre, que me ibas a llevar, que yo no podía ir sola. Te miré a los ojos, a tus ojos rojizos y extraviados por la borrachera. Oírte pedir perdón una vez más fue suficiente. Dijiste, conchudo a tus amigos, es que mañana tiene que cantar. Tomaste mi cartera en mi mano. La verdad, no me dolía tanto la plata, sino tus humillaciones. Cuando llegamos a mi lote, prendí la vela y busqué el espejo. Tenía la boca hinchada y morada. Era una burla lo que dijiste a tus amigos, que mañana iba a cantar. Imposible. Tú te acercaste con tus palabras bonitas y tus caricias. Dejé que me hicieras el amor. Después te dormiste profundamente. Entonces me vestí. Puse una que otra cosa en la maleta. Prendí otra vela y antes de salir abrí la llave del gas. Crucé a oscuras la pequeña torrentera detrás del lote que era mío. Desde el otro extremo, cuando todavía brillaban las estrellas, vi la más hermosa y brillante Ninatica. Y en el corazón de esa flor de fuego tú te consumías para siempre, Victurcha de mi corazón. Y en el corazón de esa flor de fuego tú te consumías para siempre. Ahora viajo en un camión
y ya he visto el cielo gris de Lima. Voy a pintar las uñas de las señoritas primero y después tengo que subir a los escenarios. No me importa que me pongan esos nombres cojudos, que decía don Enrique, con tal de seguir cantando. Entre los muchos oficios que me ha tocado hacer, practicar en mi vida, uno de ellos es el de escritor negro o escritor fantasma. Aquellos que no estén familiarizados con el término, dícese el escritor negro o escritor fantasma que presta sus servicios, pero no su nombre, es decir, que publica con el nombre de otros autores, él solo escribe y sale el libro publicado con el nombre de otro autor. Los libros de las biografías de la gente rica son el caso, por ejemplo. Los libros de la gente famosa que publica, ellos no lo escriben, en realidad hay escritores fantasmas que trabajan en esto, ¿no? Cuando a mí me tocó trabajar en esto, me sorprendí, que es un campo laboral bastante amplio. Hay más de lo que uno puede imaginarse haciendo este tipo de trabajo. Bueno, alguna vez hice este trabajo y está inspirado, este relato del que voy a leer solamente la introducción, podríamos decir, está inspirado, no tiene que ver con los hechos, porque eso pertenece al secreto profesional, pero sí está inspirado en esta experiencia. Se titula Apuntes para la biografía de Julia Benincasa. Todo comenzó cuando acepté escribir la biografía de Julia Benincasa Rodríguez del Solar. Trabajaba como escritor fantasma. Es algo que ya había hecho antes, pero ciertamente esto nunca había significado poner en riesgo la salud mental o la vida misma. Ahora, pensándolo detenidamente, un escritor fantasma es una especie de mercenario cuya principal arma es la revelación de algo que afectará directamente la vida de alguien. Porque ese tipo de libros por encargo siempre está dirigido a un lector específico que tiene relación directa con lo que se narra, y su publicación más bien es una fachada, un medio. Su público lector, fuera de los involucrados directamente, es otro fantasma. Cuando escuché la historia de Julia, me pareció interesante, literariamente interesante. Es la historia de una hija ilegítima de familia rica que llegó a convertirse en la heredera mayoritaria, y a poco de la muerte del patriarca fue desheredada totalmente a través de medios misteriosos. La biografía tendría el propósito de revelar ese oprobio y justificar las medidas. Recuerdo que eso dijo Julia, pero no dijo a qué medidas se refería. En fin, debí suponer, como es lógico, que se trataba de un juicio, o no pregunté, y por eso no pregunté. Por otro lado, admito con algo de pudor que la causa justa con la que se presentaba me alentó internamente, como si mi trabajo de escritor pudiera servir para justiciar. Estas líneas son los apuntes que iba tomando del relato oral de doña Julia y de cartas, documentos legales y hasta álbumes de fotos que alimentarían el libro. Ahora, a 7 meses de iniciado el trabajo, me es imposible terminarlo. Aunque parezca absurdo, trato de comprender esa imposibilidad en la lectura y reescritura de este cuaderno de apuntes. Continuará. Adelante, por favor, acompáñanos. Profesor Goya Torres también es escritor conocido y tiene bastantes libros, bastantes premios por esos libros. Y también lo hemos invitado para esta lectura. Le pasamos entonces la palabra ahora al profesor Goya Torres. Un aplauso para él, vamos a recibir. Bien, gracias Willa. Buenas tardes Rosa, las banderitas. Willa, Rosa, Jorge y Alberto. Esta es una actividad que lo está organizando la Escuela de Literatura y es parte de las actividades por el aniversario de la facultad.
probablemente no tengan información, la mayoría de los jóvenes estudiantes, sobre todo los más recientes, pero nuestra facultad tiene la misma cantidad de años que tiene la universidad. Se fundó junto o entre las facultades que se fundan en 1828, se funda la antigua Facultad de Letras que funcionaba aquí y que después de todo lo que ha pasado en todo el tiempo de existencia se ha ido fragmentando a lo que hoy es parte de lo que hoy es ciencias sociales y nosotros hemos quedado como facultad independiente, la Facultad de Filosofía y Humanidades, que ha sufrido también reacomodos, digamos, readaptarse a lo que exigían las leyes universitarias que han ido surgiendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Hasta hoy, que estamos en la ley 30.220, que es la que rige actualmente. Entonces, esta actividad, reitero, forma parte de la amplia cantidad de actividades que se está desarrollando. La fecha central a la que están invitados, entiendo que ya les ha llegado la invitación, es este viernes, la actuación central, la ceremonia central, y hay otras actividades organizadas no solo aquí, sino también en los ambientes del centro histórico de Arequipa, entre otras. Bien, yo quiero compartirles, estuve reticente a participar porque en los últimos, digamos, los últimos 5 años más bien estoy abocado a un trabajo académico que espero concluir. En realidad solo faltaría la última parte que debo concluir este año para volver a la ficción. Desde que tengo, digamos, el empeño de escribir, nunca me he considerado escritor. Siempre he tenido pausas. Rosa es testigo, con Rosa somos además, creo, promoción de ingreso y de alguna manera también promoción de egreso. Formamos un grupo sin quererlo, probablemente un grupo cuando éramos estudiantes del grupo Claraboya, que muchos conocen, que tenía una tendencia básicamente narrativa. Salieron 3 números, luego vinieron las producciones individuales, etcétera, etcétera. Yo, en ese trayecto que suman más o menos 30 años desde la época que éramos estudiantes, egresados, y cada uno ha tenido actividades diferentes, yo he tenido pausas en el proceso de producción de la ficción. Me hubiera gustado escribir, sentarme y escribir siempre ficción, cosa que no se puede. A veces eso comparto yo a los estudiantes en clase, porque de escribir no se vive. Nadie vive en realidad en el país de ser escritor. Los premios, si es que caen, los premios son esporádicos, hay que ser no solamente buenos, sino también tener algo de suerte. Probablemente Jorge también sepa de eso. Hay mucho de azar, pero sí hay mucho trabajo también, sobre todo los concursos serios. Y claro, yo a veces en son de broma a los chicos les suelo decir esto, a los jóvenes les digo, ser escritor, por lo menos en América Latina, es bien difícil, salvo que ingresen a un circuito en la producción de guiones probablemente, y eso sea rentable, guiones para la producción de películas, etcétera. Pero incluso así en Latinoamérica eso no rinde, probablemente en otras realidades, Europa, Norteamérica y todo lo demás. Entonces, casi los escritores en América Latina aspiran a ganar, digamos, un premio, no tanto por el premio en sí, sino porque el premio consiste en la publicación del libro. Y entonces uno ya no publica por sus propios medios. O sea, los que publicamos libros por nuestros medios sabemos cuál es el proceso. Al final regalamos los libros. El libro que puede costarnos, no sé, 5.000 soles, digamos, un tiraje de 500 ejemplares, en realidad no se vende en nuestro medio.
¿no? Y entonces más es una cuestión de obsequiar a los amigos, regalar a los conocidos, y los pocos que salen en realidad no revierten la inversión. Entonces los escritores optan justamente por participar en concursos, porque además, si es que lo hay, el premio económico, caso Copé, digamos, tanto en novela como en poesía o en cuento, o algunos otros concursos, viene la publicación del libro y la difusión. Entonces esa publicación ya no corre por cuenta del propio autor, ¿no? Esa es una de las cosas que uno aprende en el transcurso. Y entonces, ¿qué hacemos los que amamos escribir, los que nos apasiona escribir? Lo que hacemos es insertarnos en el medio académico. Todos los que conozco, en cualquier parte del mundo, además creo que ocurre eso, en los últimos 50, 60 años es lo mismo, todo el que aspira a escribir finalmente termina insertándose en el mundo académico, enseñando literatura, enseñando escritura creativa o algo relacionado, lo que le permite continuar en el ámbito en el que se mueve, y además ganarse, como diríamos cotidianamente, para continuar viviendo, ¿no? Y no dedicarnos a otras actividades. Una de las actividades probablemente más cercano a esto sería el periodismo. Mucha gente que escribe también vive en el periodismo, etc. Entonces, en el transcurso de este tiempo han sido dedicaciones a pausas. Cuando estudié la maestría, por ejemplo, tuve que hacer un alto a la producción ficcional y dedicarme a la producción académica porque lo exigía. Ahí descubrí, por ejemplo, lo apasionante que es también insertarse en el ámbito de la teoría, y es el momento en el que escribí mucha producción académica. Algunos de los libros, Cómo motivar la lectura, Ensayos de literatura, educación y sociedad, es producto de ese momento, por ejemplo. Luego he escrito, volví a la ficción después de esa pausa, escribí la novela Espejos de humo, el libro de cuentos El amor después del amor, y han salido otras producciones, hasta aproximadamente, no sé, 6, 7 años, en el que otra vez, por la exigencia académica, he hecho una pausa, y lo que he dedicado ha sido más bien a la reflexión académica, y espero que lo que estoy trabajando pronto se materialice. Y lo que voy a leerles no es sino apuntes que en este transcurso y avatar de estar metido en el mundo académico, aunque ustedes no crean, demanda muchísimo tiempo preparar las clases, leer la materia, empaparse en la materia, conocer las circunstancias, las novedades que en esos momentos existen para compartir eso nuevo con ustedes. Y eso quita mucho tiempo, porque para escribir, por lo menos en mi caso, yo no sé si en el caso de Jorge o de Rosa o del propio Alberto o Willa, que también escribe, necesitamos, o por lo menos yo necesito, estar absolutamente tranquilo, no tener preocupaciones de que hay una clase que dictar, hay que corregir exámenes, hay un tiempo para subir las notas al sistema, hay comisiones que desarrollar, comisión A, comisión B, comisión C, y entonces el día queda corto para extra actividades y no queda tiempo para escribir. Lo que yo he producido ha sido en los momentos en el que no he tenido ni un cargo, no me he ocupado de nada, he dicho a todo el mundo no quiero saber nada, solo voy a dictar clases y regreso y me meto a escribir. Es los momentos más tranquilos en los que uno, por lo menos en mi caso, puedo escribir y necesito tranquilidad, necesito el ambiente. Incluso a mi familia digo, yo me voy al departamento, ustedes váyanse a otro lado. Yo necesito ese ambiente en particular. Yo no sé si le ocurre eso a los demás, pero de manera que en los últimos años, aunque parezca que he publicado un libro, La pelota de trapo, que ganó en el 2023
un concurso de novela juvenil. En realidad eran apuntes que antes de la pandemia tenía, y a manera de desestresar durante la pandemia, terminé puliendo, es el término que usamos los que escribimos, puliendo, y lo envié simplemente porque creo que cumplía los requisitos y ganó la novela, el concurso, el concurso Novela Internacional Infantil de Altazor. Es más, cuando fui a recibir el premio, que era la publicación y una cantidad económica, me dijeron: eres el único de todos los ganadores que ha habido en la historia que tiene el concurso que no le veo entusiasmado, me dijo Willy El Pozo. O sea, cuando ganó fulano y tal, saltó, gritó, chupó toda la noche después de la premiación. Al más seco que hizo en todas estas ha sido a ti. Él no tenía, no pensé además que iba a ganar, pero bueno, Dios, ¿no? Y probablemente sea hasta ahora, de los textos de ficción, el libro que más ha circulado, más se ha vendido. Yo no controlo la circulación, sino la editorial. Entiendo que se ha leído en varios colegios en Lima, incluso de Apurímac me indicaron que habían pedido una cantidad enorme de libros, etc. Hasta ahora, esa es otra de las cosas que también entiendo que la edición se ha agotado, eran 1000 ejemplares, pero continúa circulando. O sea, eso imagino que los editores manejan eso, o sea, te dicen 500 ejemplares, pero ellos en realidad publican 2.000, 3.000, 4.000, y eso es lo que ellos ganan, ¿no? Nosotros, en realidad, al final, y esto también, con esto cierro esta parte de paréntesis, los escritores no ganamos nada. Quienes finalmente ganan cuando se publican libros son los editores. Eso es una verdad que recuerdo, sí, y con esto cierro, la segunda edición de cuando llegaron los Guairuros, los 500 ejemplares, ya para esta cantidad, listo, porque me pidieron para un colegio, para el plan lector. Y ya me dicen: ahí están los 500 ejemplares. Yo voy a una feria después al año siguiente y encuentro que el editor tenía una cantidad. Digo, pero si me les ha dado los 500 ejemplares, ¿dónde tiene la cantidad de libros que...? Claro, esas son las ganancias que ellos manejan y pueden editar las veces que quieran sin que nosotros controlemos eso. El aspecto de la editorial también es un aspecto bastante informal que habría que regular mejor en el país, ¿no? Pero bueno, entonces, en este lapso de los últimos 5 años, lo que he hecho son apuntes. Tenía el proyecto, tengo ideas, apuntes para una novela. Espero que en algún momento tenga el tiempo para empezar a escribir, y tenía también la idea de escribir un libro de cuentos, pero con todos los relatos con temática fantástica. Tengo algunos 2, 3 primeros apuntes. Uno de esos apuntes es esto que los voy a dar a conocer, y es la primera versión. En mi caso, yo me siento, escribo a mano, no escribo a la computadora, primero escribo a mano y a lápiz, de lo contrario no funciono yo. Escribo la primera versión a lápiz y luego lo traslado a la computadora, y en ese proceso de trasladar a la computadora a veces se me ocurren cosas y voy agregando. No tiene correcciones, en algunas páginas he ido leyéndolos e intentando hacer algo, pero lo voy a leer. Es la primera versión de uno de los textos que espero en algún momento se convierta en el libro, que tiene rasgos fantásticos. El título es La cita. De pronto les resulte bastante maniquea, pero es la primera versión. Esto puede cambiar finalmente si es que decido corregir y corregir y corregir y corregir y corregir. La notificación de WhatsApp interrumpió la concentración que llevaba frente a la computadora, pero se desentendió del fono y continuó digitando. Debía terminar la nota antes del cierre de emisión. Trabajó hasta concluir el escrito y luego lo envió al editor. Eran poco más de las 12 de la noche. La mayoría de redactores habían dejado el diario antes y Gabriel era uno de los últimos.
Permaneció un rato más conversando con el encargado de diagramación. Los muchachos de redacción y talleres habían acordado una pichanguita ese fin de semana. Ambos intercambiaron bromas al respecto y luego se despidieron. Gabriel salió a la avenida para tomar el último bus que lo llevó al cuarto que alquilaba en Miraflores. Se metió al baño, estuvo un buen rato bajo la ducha dejando que el chorro de agua tibia le cayera en la cabeza. Luego se preparó un café caliente sin azúcar y cuando estuvo a punto de meterse a la cama recordó la notificación no leída. Desbloqueó el celular, el mensaje provenía de un número desconocido. El contenido lo sorprendió aún más. Hola Gabriel, volví al país. Nunca pude sacarte de mi cabeza. Si a ti te ocurre lo mismo, espérame donde nos dimos el primer beso el día de mi cumpleaños. Te quiero mucho. No requirió de mucho esfuerzo para saber de quién se trataba, a pesar que en el mensaje no había referencias. 5 años atrás, Ofelia le había hecho añicos la vida. Tras una relación de 2 años, de buenas a primeras, decidió marcharse a Roma porque le salió una propuesta de trabajo. Al inicio, solo fueron por 6 meses, que luego se prolongaron 1 año. Las primeras semanas se comunicaban casi a diario. Gabriel le preguntaba cómo estaba, dónde estaba viviendo, cómo le iba en el trabajo. Luego los mensajes se redujeron a 1 o 2 veces por semana. Después a un par de veces al mes. Gabriel viajó y se encontraron en Roma, pero algo había cambiado entre ellos. Se había instalado cierta frialdad que se interponía en la calidez de antes. Luego de una semana de evasivas por parte de Ofelia, decidieron retomar la idea planteada por ella antes de viajar y darse un tiempo. Era mejor así para no hacerse daño. Ambos estuvieron de acuerdo. Al año perdieron todo contacto. Gabriel se abocó de lleno a su trabajo en el periodismo. En los siguientes años tuvo un par de aventuras que no progresaron porque la sombra de Ofelia emergía siempre. A veces sin querer pronunciaba su nombre y terminaba discutiendo con la muchacha. En otras ocasiones, inconscientemente, acababa predisponiendo las cosas como le agradaba a Ofelia. La manera de preparar una limonada, de partir una naranja o la forma de colocar el mantel en la mesa. A pesar del tiempo transcurrido, ella seguía dirigiendo su vida. Estaba clavada como un alfiler en su mente, aunque con menos intensidad que los primeros tiempos. Después de la ruptura, lo bloqueó de todas sus redes sociales. No había manera de saber de ella. Gabriel tampoco intentó contactarse si no deseaba comunicarse. Mejor no molestarla y dejar que la vida fluya, se dijo. Por eso lo sorprendió el mensaje que recibió. Por unos días estuvo zafado de la realidad. No conseguía concentrarse en el trabajo ni en los estudios que había retomado después de varios años. Estuvo tentado en llamar al número telefónico por el que había llegado el mensaje, pero se contuvo por temor a desilusionarse. La disyuntiva de acudir o no a la cita ocupó su mente por varios días, particularmente al aproximarse la fecha señalada, el 12 de junio, cumpleaños de Ofelia. Varias ideas cruzaron por su mente en esos días. 5 años no pasan en vano en la vida de una persona. ¿Qué había sido de ella en ese tiempo? Debió casarse y tener marido, y cuando menos un hijo. Entonces, ¿por qué el mensaje que le envió?
Probablemente el matrimonio no le funcionó y buscaba volver a intentarlo. Quizá no pudo olvidarlo como le sucedía a él. ¿Qué actitud debía tomar? ¿Darse una oportunidad? También cabía la posibilidad de que él estuviera imaginando cosas de más. Y Ofelia solo deseaba verlo, saber de él, saludarlo, aprovechando sus vacaciones en el país. Ella debía ser feliz con su pareja, su nueva familia, y solo la nostalgia de estar en la ciudad la obligó a enviarle el mensaje en esos términos. Decidió que lo mejor era acudir a la cita y cerrar aquellas heridas que quedaron abiertas por la separación. Había que actuar como dos personas maduras y luego que cada quien siga en lo suyo, pero con las deudas saldadas. Eso era actuar como dos personas adultas. También se le cruzó por la mente que quizá ella, a último momento, desista de acudir a la reunión en un ataque de pudor. Conforme se acercaba la fecha del encuentro, comenzó a sentir un entusiasmo inusitado. Se le metió en la cabeza que no contaba con ropa apropiada para la ocasión. Notó que había dejado de poner cuidado en el corte de cabello, había subido algo de peso, también consideró adquirir la colonia que usaba en la época que anduvo con Ofelia. Luego se dio cuenta que estaba actuando de manera ridícula, dando importancia a cuestiones baladíes, pero no podía sacarse de la cabeza el asunto de la cita. Un día antes de la fecha acudió al lugar para cerciorarse que el pequeño restaurante de la calle Jerusalén todavía funcionaba. En un momento temió que hubiera cerrado, como muchos negocios lo hicieron por la modernización del centro histórico y la pandemia. Ingresó al local y se sentó en una mesa de junto a la ventana, porque la mesa que ellos preferían estaba ocupada por clientes. No había vuelto al local en todos esos años para evitar la nostalgia. Todo estaba como lo recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los decorados en las paredes, las sillas de madera, manteles con motivos andinos en las mesas, los cuadros de Van Gogh a la derecha, la suave música con viejas baladas ochenteras o a veces rock en español. A su turno lo atendió un muchacho muy educado, pero el hombre de la caja era el mismo, aunque algo más gordo y con una pronunciada calvicie. La pizza con anchoas y champiñones que pidió lo trasladó a la última vez que se vieron allí. Ofelia estaba sentada frente a él con un gesto adusto. En el equipo de sonido se escuchaba Morning Van Branken de Cat Stevens. En las otras mesas departían turistas o parejas de ejecutivos de oficinas cercanas. Me hicieron una propuesta de trabajo en Italia, dijo ella. 2 días antes habían discutido. En los últimos tiempos discutían por tonterías, como si hubiera llegado el límite al desgaste de la convivencia. ¿Lo tomarás?, preguntó Gabriel. Sí, respondió ella, tajante. Aunque es por poco tiempo, luego veré qué más se puede hacer por allá. Gabriel permanecía con la mirada en ella. De la taza de café se elevaba un tenue hilo de vapor cimbreante. ¿Y qué ocurrirá con lo nuestro? Ella permaneció en silencio por unos segundos. El ruido de la calle se filtraba por la puerta del local. La sirena de una ambulancia o carro de bombero invadió todo el ambiente por unos momentos. Creo que lo mejor es que nos demos un tiempo, propuso con convicción, como si lo hubiera tenido decidido. Partiré la próxima semana. Estoy haciendo los trámites de la documentación. Viajó la semana siguiente. Lo dejo ahí. Gracias. Estamos esperando ya el próximo libro de cuentos. Seguramente lo vamos a presentar acá.
También hemos invitado al profesor Villalba, todavía no ha publicado un libro hasta ahora creo, pero me consta que ha sido uno de los más empeñosos, ha trabajado en el taller que yo dirigía con bastante dedicación y le he leído algunos originales y confío, espero, deseo que pronto publique ese primer libro y que dé a conocer a todos la calidad de su prosa. Lo aplaudimos ahora para que nos lea un poquito. Bueno, sí, efectivamente de la actividad creativa ha sido lo que más he tenido postergado y quién sabe por qué, no estoy seguro, pero tengo un inventario, una carpeta en USB de escritos inacabados, muchos de los cuales tengo a media redacción hace muchos años, y entonces, dada esta eventualidad, decidí rescatar algunos para recordarme un poco, ¿no? Creo que son escritos que decían mucho de mí. Creo que ya no soy esa persona, incluso en los últimos conatos de escritura creativa, ya hace más de 8 o 10 años, creo que mi estilo había cambiado, creo que me di cuenta que prefería más un estilo impetuoso, angustiado, pero en aquel entonces, y a esa época pertenecen estos dos pequeños relatos que voy a leer, buscaba, no sé, una especie de armonía un poco lenta, un poco bucólica, campestre, bueno, qué sé yo, tantas ideas que tenía, ¿no? Entonces, bueno, voy a leerles este primer cuento breve que retrata una escena familiar, de infancia, que nunca me atreví a leer, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Dice así: anotaba una cifra tras otra y a veces detenía el lápiz sobre alguna. Era minucioso en el trazado de sus números, así como en la caligrafía de los breves informes al final de cada hoja. Sentado en el piso, a 2 metros de la mesa en la que trabajaba su padre, el niño manipulaba una radio portátil. Sacaba las pilas y volvía a colocarlas una y otra vez, esperando que encendiera, pero esto no ocurría. Luego de varios intentos, dejó el radio en el piso, se recostó de barriga apoyando el mentón sobre sus manos y observaba la radio con intriga. En la mesa, luego de revisar un informe recién terminado, sin convencerse de lo que leía, levantó la mirada hacia el niño y lo vio recostado observando la radio. Movía lentamente las piernas como si estuviera buceando. Se quitó los lentes y los dejó con resignación sobre la mesa. ¿Pasa algo? No funciona. El muchacho seguía observando la radio sin alterarse. ¿Revisaste las pilas?, inquirió el padre. Sí, igual no funciona. El padre avanzó hacia el niño, cogió el radio y regresó a la mesa. Las pilas eran nuevas y estaban bien colocadas. Fue a su dormitorio y trajo una pequeña brocha y un destornillador. Entretanto, el niño había ocupado un lugar en la mesa. Destapó el radio y pasó la brocha para desempolvar el interior. Se puso los lentes y comenzó a examinar el aparato. Revisaba los cables y el diminuto circuito, pero no hallaba ninguna señal de chamuscado. Tras esto, volvió a tapar el radio. Le dijo que fuera por su casaca y salieron a la calle. Caminaron un par de cuadras hasta la ferretería. El dueño sabía reparar todo tipo de artefactos. El señor revisaba el radio mientras el niño se apostaba de puntillas en el escaparate, intentando ver lo que hacía. Tras unos minutos, el padre notó por el semblante del señor que no había solución. Vuelta a tapar, se le alcanzó a sus manos compungido por la pérdida. El padre introdujo el radio en el bolsillo de su abrigo y se inclinó hacia el niño. «Ya no sirve», le dijo, y salieron del lugar. Caminando de la mano, antes de regresar pasaron por una heladería. El niño se alegró de la sorpresa y repasó embelesado todos los colores a su alrededor. Regresaron a la casa y el niño fue a su dormitorio dando saltos, con su helado en la mano. El hombre se sentó para revisar nuevamente el informe. Tras una leída, lo estrujó y lo dejó caer en el piso. Fue a la cocina a prepararse un café y luego a su dormitorio a mirar televisión.
Primero voy a leer el otro, que también es breve, un poco más cercano a la experiencia, ¿no? No tienen título los cuentos, el anterior es el número 26, no sé de qué, y este es el número 30. Me había contratado la municipalidad para hacer el inventario de todos sus bienes. Desde hace 3 años no dan cuenta de nada y el gobierno les exige regularizar todo de inmediato. No es poco usual que pase esto en los pueblos rurales. Llegué muy temprano a la plazoleta. Las puertas del ayuntamiento estaban cerradas. Al frente, cruzando la plaza, custodiada por la amplia sombra de las palmeras, se yergue, como es típico en todos los pueblos tradicionales, una iglesia, con 2 torres altísimas y toda de sillares, muy pomposa para tratarse de este pueblito. En las palmeras viven unas aves enormes. Al principio pensé que se trataba de patos. En mañanas así se las ve llevando en sus picos pequeñas ramitas a sus nidos. Van y vienen con sus ramitas. Es increíble lo que vuelan por conseguir una. A esas horas habían pocas personas transitando. 2 cuadras más arriba resuena el motor de las combis llevando niños madrugadores al colegio. El sol, sin embargo, ya caldea desde hace rato. Al fondo se levantan imponentes varios cerros que capturan la mirada por su cercanía. Las calles en dirección a ellos terminan 2 cuadras más abajo de la plazoleta. Dudando entre esta banca o aquella, preferí caminar un poco y darle una ojeada al lugar. En la última calle quedaba un coliseo de gallos y al lado una cantina con las sillas patas arriba sobre las mesas. Todo empolvado, al parecer desde hace mucho tiempo. Cuando llegué al final, por fin al final de las calles, divisé chacras hasta donde comienzan los cerros. Me subí a un montículo de tierra, más allá, abusando la vista, alcancé a ver un grupo de hombres pasando de mano en mano una botella de cerveza. A mis pies una acequia separaba el camino de una pequeña chacra, quién sabe de qué cultivo. Tenía una flor con filamentos azules que formaban una esfera perfecta. No podía precisarlo. Pensé en la amapola, pero luego esa idea me pareció absurda. A lo lejos, un hombre de gorra iba acercándose a mí. Llevaba un pantalón de tela hecho harapos y zapatos en las mismas condiciones. De tez morena, cargaba una mochila en la espalda y caminaba presuroso. Al pasar por mi lado me saludó. Cuando le devolví el saludo, ya me dejaba varios pasos atrás. Como remedio a mi curiosidad le pregunté por aquel cultivo desconocido que estaba enfrente. Disculpe, señor, ¿sabe qué cultivo es este? El señor se detuvo y me miró confundido. Al sonreír noté que era un viejo y le faltaban algunos dientes. Es ambarina, pues. Mira es semilla de la cebolla, pues. ¿Es usted de aquí? Podía olerse el tufo hasta la plaza. Entonces solo quería disculparme y alejarme de ahí. Sí, de Arequipa, le dije. El hombre levantó sus manos en un gesto burlón. Ya se fue, yo de Pedregal. Cultivos, esto no es nada. Pero me pregunta usted qué es esto. ¿De dónde es pues? ¿Zamácola? ¿De Anahuara? Cerro Colorado, le respondí. Ah, ¿y cómo me pregunta usted? ¿Es ambarina, pues? ¿Es usted ingeniero? No, solo trabajaré unos días en el municipio. Ah, ambarina es pues. Yo, Pedregal, Proyecto Majes. Mis hijos, claro, yo ya no. ¿De qué familia es usted, pues? ¿De Zamácola, Burgos, Medina? ¿De Cerro Colorado? Cárdenas, le digo. Ah, en Zamácola, pues, Valdivia, pregunte usted. Mire usted mi gorra, decía agroindustria en letras amarillas. Química, física, hay que saber, pues. Abochornado, trataba a cada momento de despedirme, pero siempre surgía un disculpe usted que me retenía. Solo quería saber lo del cultivo. Ambarina, ¿verdad? Es que no lo recordaba. Debía hablar fuerte, casi gritando para que me escuche. Ambarina es pues, y giró el rostro pensativo. Nos quedamos mirando unos segundos las chacras. Noté que la orografía formaba un pequeño valle entre las chacras y las faldas de los cerros. Sin motivo alguno, encontré más simpático a aquel viejo que tanto había resondrado mi ignorancia. ¿Y usted de dónde es?, le pregunté fuertemente para sacarlo de su alucinación. De Zamácola, pues. De Zamácola. ¿Y qué hace estas horas por Tiabaya? El viejo viudo levantó las manos otra vez. Era realmente gracioso. Me alargó una de sus manos pétreas y desgajadas. Yo dudé unos instantes, pero al final estreché su mano. Sonreía y sus ojos casi se cerraban. Hasta luego, joven. Conozco usted, pues. Hasta luego, gracias.
El viejo caminaba bajo el sol, intenso por el sendero que conducía con Gata. Lo seguí con la vista hasta que desapareció en una curva medio kilómetro más adelante. Cuando regresaba a la municipalidad tras una hora de mi llegada, me quedé observando el Coliseo de Gallos. Parecía una miniatura del Coliseo romano. Unos pasos más allá estaba la olvidada cantina. Al llegar, el conserje recién abría las puertas de la municipalidad y uno que otro trabajador cruzaba la entrada. Me senté en una banca bajo la sombra de una palmera a esperar al alcalde, que no llegó sino hasta las 11 de la mañana. Bueno, voy a terminar esta reunión leyendo algo de mi cosecha. Yo publiqué en el 2004 este libro que se llama Diario del Retorno. Yo soy un escritor que escribe tan mal que se demora muchísimo en escribir bien. He corregido y corregido y corregido muchísimas veces estos textos y al final junté los que me parecían más presentables y en Lima hice esta publicación. Del mismo archivo donde estaban estos me quedaron 5 o 6 que no me acababan de convencer, de modo que los dejé y he ido revisándolos, corrigiendo un poquito más por aquí y por allá, y pienso editar nuevamente este libro que ahora se llamará Diario del Retorno y otros cuentos, muy original. Voy a leer un cuentito de acá para que vean la familiaridad de estos, del que leeré inmediatamente. Yo tenía un amigo, pintor, que me presentó la obra de Vincent Van Gogh. Todos hemos visto algo de Van Gogh alguna vez, pero este amigo mío era un coleccionista de estos libros de álbumes sobre autor y tenía toda la obra de Van Gogh en 6, 8 de esos libros y los conocí a fondo. De hecho, Van Gogh fue uno de los pintores que influyó en su estilo y además de eso me prestó un libro de cartas de Van Gogh que me gustó mucho. Fruto de esa experiencia, de esa amistad, surgió este cuento, ¿no?, que voy a leer en su memoria. Él ha fallecido el año pasado y creo que leí para él este cuento poco antes que muriera. Es fabuloso. Unos 5 o 6 meses antes que falleciera pasé a visitarlo, no conocía el libro, le mostré el libro, le leí este cuento, ¿no? Se llama Quiero irme. Vincent abrió los ojos y contempló en silencio a su hermano sentado a los pies de la cama. Cuando Theo advierte que el pintor ha despertado, quiere hablarle, abre la boca, pero no llega a articular una palabra. Es Vincent quien murmura con voz apagada y confusa algo parecido a una respuesta traída de algún oscuro rincón del sueño. La explicación que le han estado pidiendo desde el día anterior, su razón última, resumida en 2 palabras deslizadas desde el sopor de la agonía. Quiero irme. Después Vincent Van Gogh vuelve a cerrar los ojos. Irme, piensa. ¿A dónde? A cualquier lugar. En realidad, eso es lo que menos importa. Ni siquiera importa que exista otro lugar. Solo irme, dejar esto, dejarlo todo como está. Eso quiso decir de su propia muerte. Sentado junto a la cama, Theo, el hermano menor, contempla con atención el bello rostro pálido y querido del hombre que reposa. Todos los sentimientos se entremezclan junto al dolor y al cansancio en esa mirada. El día anterior, en la mañana, Vincent le pidió prestado el revólver a Rabu para espantar los cuerpos que arruinan el campo de trigo de la familia.
pero al llegar al campo, a solas, se dio un disparo en el pecho. Tuvo, sin embargo, la fuerza para volver a la habitación que tenía alquilada en el piso alto de la posada. Ha sido el doctor Lachey quien hizo llamar a Theo en cuanto se vio que la muerte era inevitable. El hermano menor ya está junto a Vincent casi un día vigilándolo. Ha visto la luz del sol avanzar sobre el piso de la habitación escueta y subir lentamente por los muros cubiertos de cuadros antes de apagarse. A ratos los hermanos conversan en holandés, frases contrariadas, incomprensibles para la familia del mesonero, que espía desde el primer piso a la muerte que hace su trabajo arriba. Monsieur Raoult subió a las 7 con un plato de sopa y una lámpara encendida que dejó acomodada sobre la mesa entre aceites y pinceles. Hasta la medianoche solo se oyó una que otra frase suelta en la habitación. Afuera, el frío del otoño perfila las sombras y los ruidos de la campiña próxima a París. ¿Duermes?, pregunta Theo en voz baja. Silencio. El menor de los Van Gogh, conteniendo el aliento, aguza el oído y busca signos de vida. Le llega el apagado rumor de la respiración dificultosa de Vincent, que ahora duerme de cara a la pared. Hace frío. Theo sube el cuello de su saco, frota las manos para hacer circular la sangre y después de meditarlo un momento con gran cuidado, se echa en la cama, acurrucado junto a su hermano. Yo, en este tiempo, en esa época, cuando escribí este libro, llegué a la convicción que el gran teatro, el gran escenario del mundo es la familia, el matrimonio más concretamente. En ese pequeño ámbito está todo. La tragedia, la comedia, el aburrimiento, el placer, todo se produce en ese pequeño espacio. Y este cuento que voy a leer nace un poco de esa idea. Se llama La casa está en silencio. Si son un poco curiosos, se van a dar cuenta del truco sobre el que reside este cuento. Un hombre hizo girar suavemente la llave en la cerradura y empujó la puerta. Vio un papel en el suelo, se agachó para recogerlo. Era el recibo del teléfono. Lo dobló en dos y lo metió en el bolsillo de su casaca. Recorrió sigiloso el pasadizo que iba hasta la cocina, concentrada su atención en los sonidos de la casa. Solo oyó silencio, silencio total. No había nadie, menos mal. La tensión de su cuerpo se dio a un alivio momentáneo. Subió las gradas hasta el dormitorio. Arrojó sobre la cama su maletín de trabajo. Se quitó los zapatos y metió los pies en un par de pantuflas viejas. Se había casado hace 3 años, después de 2 años de enamorado. Hasta hoy no está seguro de si fue una buena decisión. Hace 2 días tuvo otra disputa con su esposa. Desde hace algún tiempo han comenzado a tener discusiones de tono bajo, solapadas, hechas más de indirectas y rencores contenidos que de violencia. Dejan de hablarse unos días, luego hacen como si nada hubiera pasado y la vida retoma su curso matrimonial. A él le gusta, en los mejores momentos, cree que ama a su esposa. Tiene planes de largo plazo. Pensará en 2 hijos, en criarlos y envejecer con su familia. Pero el descontento ha venido a enturbiar esas imágenes en su corazón. Y a veces, en los peores momentos, piensa en dejarlo todo. Mira su reloj, son las 5 de la tarde. Decide darse una ducha antes de que oscurezca y llegue su esposa. Sale del baño envuelto en su bata, secándose la cabeza todavía con una toalla de mano. El dormitorio es cálido. Cuando buscaron el departamento para alquilar, trató que el dormitorio tuviera sol, que fuera un lugar agradable. Se tendió sobre la cama y en medio de su paz recordó el recibo. Buscó en el bolsillo de la casaca que se había quitado y apoyado sobre un codo se reclinó un poco para leer. Llamadas telefónicas, 96 soles.
Imposible. Todo el mundo paga por el fijo tarifa mínima, 50 soles a lo mucho. Empezó a molestarse. En su fantasía vio a su esposa conversando últimamente por teléfono con su madre y con su hermana, en voz baja, medio en secreto. Y esa imagen lo irritó más. Casi 100 soles, pensó con rencor. Tendría que hablar con ella, o cortar el fijo. Media hora más tarde lo había pensado mejor. Iban a tener una pelea. Quizá fuera preferible dejar el recibo a la vista y que ella se encargara de pagarlo. Total, eran sus llamadas. Las cosas no están como para aumentar las discusiones. Dejó el recibo abierto hacia arriba, en un lugar visible sobre la mesa del comedor, y cuando volvió a su estudio, donde revisaba cada noche las pruebas de sus alumnos o preparaba las clases que iba a dictar al día siguiente. A eso de las 8, ella llegó de su trabajo. Es administradora de una pequeña librería en el centro y cierra caja a las 7, deja a la cajera encargada y se despide de todos. Ese día, por el camino, iba pensando en su esposo. Desde hace unas semanas, los encuentros en casa no eran muy buenos. Era como la obligación de ir adelante con el matrimonio sin detenerse a pensar en asuntos complicados. Él no es mala persona. Ella lo quiere, aunque haya muchas cosas en las que nunca se pondrán de acuerdo. Eso lo estaba aprendiendo con tristeza. Al llegar no oyó sonidos en la casa. Cruzó la sala en penumbras. Desde las escaleras vio que solo la luz del estudio estaba encendida. Pasó delante de la puerta entreabierta, tratando de hacer el menor ruido posible. Al rato bajó al comedor y se hizo un sándwich de jamonada y un café. Llevó todo a la sala y encendió el televisor. Se entretuvo más de una hora mirando una serie. Más tarde volvió a la cocina, hizo limpieza y luego de arreglar la vajilla para el día siguiente pensó en acostarse. Fue entonces, antes de apagar la luz, que descubrió el recibo. Curiosa, lo tomó de inmediato y a ella también le sorprendió la cifra. Se sentó junto a la mesa para revisar los números de las llamadas que aparecían en la lista. Reconoció el teléfono de su mamá y un par de números más. Yo no voy a pagar esa cantidad, se dijo en un susurro. Yo solo uso mi celular. De modo que dejó el recibo en la misma posición en que lo había encontrado. Molesta, subió las gradas y pasó de largo frente al escritorio, que ahora tenía la puerta cerrada. Una hora más tarde apagó la luz del dormitorio y quiso dormir. Al día siguiente él se levantó temprano, se aseó y desayunó apurado, porque sus primeras clases eran a las 8 de la mañana y demoraba más de una hora en llegar al colegio. Cuando vio el recibo abierto en la misma posición en que lo había dejado, pensó primero que ella no lo había visto, pero luego se dijo que era imposible. Lo había dejado notoriamente puesto allí para que ella lo leyera. Le dio 2 vueltas al papel, reflexionó un rato y volvió a colocarlo donde estaba, en la misma posición. Se fue. Un poco más tarde la mujer bajó a la cocina a prepararse el desayuno. Casi se había acostumbrado a desayunar sola. Lo primero que buscaron sus ojos fue el recibo. No lo habían tocado, al parecer. Pensó, si él lo puso allí a propósito para que ella lo viera, es porque planeó también que ella lo pagara con su dinero. Mientras se arreglaba para salir al trabajo, meditó sobre lo que debería hacer con el recibo. Quiere que yo lo pague, pero no quiere decirlo. No quiere una pelea más. Quizás sea mejor, quizá no. Indecisa, cerró las puertas, bajó a la cocina y miró el recibo allí detenido como esperando que suceda algo. Lo tomó, lo dobló en 2 y lo metió en su cartera. Cuando se abrió la puerta de calle, la casa quedó en soledad. Desde el taller de carpintería de la otra cuadra llegaba de vez en cuando un rumor de sierra circular que hacía más denso el silencio dentro de las habitaciones vacías. Ese es un cuentito de Yapa para el libro que publica
Llegamos al final de esta reunión. Yo agradezco una vez más a mis queridos colegas que compartimos, aparte de las obligaciones de profesores, de estar preparando clases, artículos, calificando pruebas, etc., algunos momentos de escritura creativa. Los conmino a todos el próximo año ya no vamos a leer obra en progreso, sino vamos a leer directamente los libros que ya incluyan estas o probablemente algo de nuevos proyectos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que mañana tenemos una sesión de reconocimiento a los alumnos que han ocupado los primeros puestos. No sé si han visto que en el último examen de ingreso, que es entre primeros puestos de colegios, somos la escuela del área de sociales, de humanidades, que más alumnos han logrado. Casi todos tienen 3, 4, 5 ingresantes. Nosotros tenemos 10 ingresantes de primeros puestos de colegios que han decidido en su primera opción optar por la literatura o la lingüística. Entonces, la escuela está notoriamente en crecimiento, en progreso. En los últimos 5 años hemos ido subiendo de 10 en 10 el número de nuestros ingresantes. Estamos en 300, hace 5 años, ahora estamos en más de 350, 370 me parece, y seguimos subiendo, ¿no? Mientras que nuestros vecinos van de bajada. Bueno. Mañana hay un reconocimiento a esos primeros puestos de ingresos, también algunos profesores que han venido trabajando intensamente en cuestiones de planificación, en la formulación del Plan 2025, etc. Va a haber una ceremonia especial y pasado mañana tenemos la ceremonia principal por el aniversario de la escuela. No va a haber clases en la tarde, pero sí va a haber lista acá en el auditorio, así es que esperamos que todos nos acompañen. Gracias, jóvenes, por acompañarnos hoy. Muchas gracias.